Filosofía del Derecho, por Friedrich Hegel. 281. Tercera parte. La ética. Sección tercera. El Estado. A. Derecho político interno. 1. La Constitución interna por sí. Inciso A. El poder del soberano. 279. Inciso 2. La soberanía, ante todo, solo concepto universal de la idealidad, existe como subjetividad conocedora de sí misma y como autodeterminación abstracta, por lo tanto, privada del fundamento de la voluntad, en la cual se halla el extremo de la resolución. Esta es la individualidad del Estado como tal, el cual solo en esto es uno. Empero, la subjetividad en su verdad se determina solo como un sujeto y la personalidad como una persona. Y cada uno de los tres momentos del concepto tiene su forma separada por sí, real, en la constitución desenvuelta como racionalidad real. Este momento absolutamente decisivo de la totalidad no es la individualidad en general, sino un individuo, el monarca. El desarrollo inmanente de una ciencia, la producción de todo su contenido desde el simple concepto. De otro modo, una ciencia no merece por lo menos el nombre de ciencia filosófica. Presenta la característica de que un solo y mismo concepto, aquí el de la voluntad, que al principio, puesto que es iniciación, es abstracto, se mantiene, pero condensa sus determinaciones, simultáneamente y solo por medio de sí mismo, y adquiere de este modo un contenido concreto. Así, también, es el momento fundamental de la personalidad, al principio abstracta del derecho inmediato, que se ha perfeccionado a través de sus diferentes formas de subjetividad. Aquí, en el derecho absoluto, en el Estado, en la objetividad plenamente concreta de la voluntad, constituye la personalidad del Estado la evidencia de sí mismo. Esto último, que niega todas las particularidades en la simple identidad, trunca la ponderación de los motivos y problemas tras de los cuales siempre se deja oscilar de aquí y de allá el yo quiero, que los decide, y comienza toda acción y realidad. Empero, la personalidad y la subjetividad en general, como infinita referencia de sí a sí, tienen realidad. Esto es su íntima e inmediata verdad únicamente como una persona, como un sujeto que es por sí. Y lo que es por sí es, igualmente, solo un uno. La personalidad del Estado se hace real solo como persona, en el monarca. Personalidad expresa el concepto como tal. La persona encierra también la realidad del mismo, y el concepto solo con esta determinación es idea y verdad. Una llamada persona moral, la sociedad, la comunidad, la familia, por más que sea concreta en sí, posee la personalidad solo como momento abstracto y no está unida a la realidad de su existencia. Pero el Estado es justamente una totalidad en la que los momentos del concepto llegan a la realidad según su verdad específica. Todas estas determinaciones han sido discutidas ya, por sí y en sus formaciones en la parte anterior de este tratado, pero aquí han sido repetidas, porque en realidad fácilmente se conviene con ellas en sus formaciones particulares, pero precisamente no son reconocidas y entendidas mientras se presentan en su verdadera situación no separadas, sino según su verdad como momentos de la idea. El concepto de monarca es más difícil para la deducción, esto es, para la consideración intelectiva discursiva, puesto que se atiene a las determinaciones aisladas y por ello, además, solo reconoce razones, puntos de vista finitos y la deducción de razones. Así, la dignidad del monarca se manifiesta en ese caso como algo deducido, no solo según la forma, sino según la determinación. Su concepto, por el contrario, es el de ser no algo deducido, sino como que tiene comienzo simplemente por sí. Considerar el derecho del monarca como fundado sobre la autoridad divina se halla más próximo a la verdad, porque en tal concepción está contenida su incondicionalidad. Pero es sabido
cuántos errores se han vinculado a ella, y la tarea de la consideración filosófica es justamente de juzgar ese elemento divino. La soberanía puede ser designada popular en el sentido de que un pueblo, en general, para el exterior, es autónomo y constituye un verdadero y propio Estado, como el pueblo de la Gran Bretaña. Pero el pueblo de Inglaterra, o de Escocia, o de Irlanda, de Venecia, de Génova o de Ceilán, no son más pueblos soberanos desde que han cesado de tener por sí principios propios y gobiernos supremos. Se puede también hablar de la soberanía de lo interno, y que aquella resida en el pueblo, si se habla solo en general de la totalidad, como justamente se ha demostrado en los números 277 y 278, pues la soberanía concierne al Estado. Pero una soberanía popular tomada como antítesis de la soberanía que reside en el monarca es el sentido vulgar con el cual se ha comenzado a hablar de soberanía popular en la época moderna. Y en tal oposición, la soberanía popular corresponde a la confusa concepción que tiene como base la grosera representación del pueblo. El pueblo, considerado sin su monarca y sin la organización necesaria y directamente ligada a la totalidad, es la multitud informe que no es el Estado, y a la cual no le incumben ninguna de las determinaciones que existen solo en la totalidad hecha en sí. Esto es, soberanía, gobierno, jurisdicción, magistratura, clases y demás. Por el hecho de que tales momentos referentes a una organización, a la vida del Estado, se presentan en un pueblo, éste cesa de ser aquella abstracción indeterminada que se llama pueblo en la simple concepción general. Pero si se comprende en la soberanía popular la forma de la república, es decir, más determinantemente de la democracia, puesto que por república se entienden otras múltiples mezclas empíricas que por lo demás pertenecen a una consideración filosófica. En parte se ha dicho en el 273 lo que es necesario, y en parte, frente a la idea desenvuelta, no se puede hablar de tal concepción. En un pueblo que no es concebido como estirpe patriarcal, ni en la condición de falta de madurez en la cual son posibles las formas de la democracia y de la aristocracia, ni, de otro modo, en una situación arbitraria e inorgánica, sino que es imaginado como totalidad desenvuelta en sí, verdaderamente orgánica, la soberanía existe como la personalidad de la totalidad, y esta personalidad, en la realidad adecuada al propio concepto, existe como persona del monarca. En la condición ya señalada, en que se ha realizado la división de las constituciones en democracia, aristocracia y monarquía, en la posición de la unidad sustancial que aún permanece en sí y no ha sido unida en sí a su infinita diferenciación y profundización, no se tiene el momento de la decisión última de la voluntad que se determina a sí misma como inmanente momento orgánico del Estado por sí, en realidad peculiar. En verdad, también en aquellas formas menos desarrolladas del Estado, una máxima individualidad debe siempre o existir por sí, como en las monarquías que entran en ellas, o bien como en las aristocracias y especialmente en las democracias, surgir en los hombres del Estado, en los conductores, según la contingencia y necesidad especial de las circunstancias, porque toda acción y realidad tiene su comienzo y fin en la unidad decidida de un caudillo. Pero, encerrada en la unidad de los poderes que permanece estable, tal subjetividad del decidir debe ser accidental, en parte, en su nacimiento y manifestación, y por otra parte, en general, debe estar subordinada, no en otro lado, sino allí. En tales cimas condicionadas podría encontrarse la solución franca, la resolución franca y pura, un fatum determinante exteriormente. Como momento de la idea, la subjetividad debía llegar a la existencia, pero enlazándose por encima de la libertad humana y de su ámbito, que contiene el Estado. Aquí se encuentra el origen de la necesidad de los oráculos, del demonio, en Sócrates.
la de tomar la decisión definitiva respecto a los grandes intereses y momentos importantes del Estado, guiándose por las vísceras de los animales, por la comida y por el vuelo de los pájaros, etc. Decisión que los hombres, no entendiendo aún la profundidad de la autoconciencia y junto con esto, el pertenecer por sí a la estructura de la unidad sustancial, aún carecían del poder de ver dentro del ser humano. En el demonio de Sócrates podemos observar el comienzo del hecho de que la voluntad, la cual antes se transfería solo más allá de sí misma, se transporta en sí y se conoce dentro de sí. El comienzo de la libertad consciente de sí y por lo tanto verdadera. Esta real libertad de las ideas, siendo justamente esto, el dar a cada uno de los momentos de la racionalidad su particular presente, consciente de sí, constituye lo que confiere a la función de una conciencia la máxima certeza que se determina a sí misma y que es el ápice en el concepto de la voluntad. Esta última autodeterminación puede, empero, entrar en la esfera de la libertad humana, solo en cuanto ella tiene la posición del ápice separado por sí mismo, elevado por encima de toda individuación y condición, porque únicamente así ella es real conforme a su concepto.